Keiko Fujimori regresa a prisión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Resistir, porque si cae la mafia, caen todos, compañeros. Y eso es todos ustedes, hermano. ¡Que viva el Perú! ¿Cuántos van a salir a protestar? Levante la mano. ¿Cuántos van a salir? El día de ayer también fue lo mismo, pero esta vez me dicen de que van a ver por distintas direcciones. Yo lo único que pienso, lo único que digo, que una forma de la movilización, como no tiene un sentido final, como no se sabe dónde va a ir, porque algunos se van a concentrar al Poder Judicial, Palacio de Justicia, la movilización tiene que ser por toda Lima Metropolitana. Y eso, compañeros, nosotros tenemos que entenderlo levantando la bandera de lucha. ¿Qué es lo que se quiere? Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que se quiere? Cierre del Congreso. ¿Qué es lo que se quiere? Cambio de... Hablen, amigos. Cambio. Keiko Fujimori regresa a prisión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Resistir, porque si cae la mafia, caen todos, compañeros. Y eso es todos ustedes, hermano. ¡Que viva el Perú! ¿Cuántos van a salir a protestar? Levante la mano. ¿Cuántos van a salir? El día de ayer también fue lo mismo, pero esta vez me dicen de que van a ver por distintas direcciones. Yo lo único que pienso, lo único que digo, que una forma de la movilización, como no tiene un sentido final, como no se sabe dónde va a ir, porque algunos se van a concentrar al Poder Judicial, Palacio de Justicia, la movilización tiene que ser por toda Lima Metropolitana. Y eso, compañeros, nosotros tenemos que entenderlo levantando la bandera de lucha. ¿Qué es lo que se quiere? Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que se quiere? Cierre del Congreso. ¿Qué es lo que se quiere? Cambio de... Hablen, amigos. Cambio de Constitución. ¿Están de acuerdo con el cambio de Constitución o no están de acuerdo? Por eso, hermanos, palma, combatida, compañeros. Por mientras, vamos a seguir. Así es, hermanos, muy buenas tardes con todos los seguidores de Chasqui TV Oficial. Este es el panorama desde la trinchera de combate. Queríamos mostrarle un poquito el panorama, hermanos, de acá, de la Plaza San Martín. Ideológico, ¿qué está haciendo? Por esta parte han venido los simpatizantes de Juntos por el Perú. Ya, compatriotas, por esta parte se encuentran los simpatizantes. Acabamos de registrar las imágenes en la Plaza 2 de Mayo. Hay un buen grupo de manifestantes en el grupo de la CGTP, compatriotas. Está allá, hermanos, ya por esta parte han venido, como les digo. Se están empezando a reunir, hermanos. Ya vamos a estar con la transmisión en unos instantes. Muy atento, hermano. Imaynallam kachkankichik llaqta masillaykuna, imaynallam kachkankichik qhichwaruna. Kunan punchawqa hatun raymi punchaw hinapim tarikunchik. Ima punchaptaq kachkanchik, ñuqanchikqa kachkanchik atipacha punchawpi, ñam qanchis punchaw kay ayriway killapi ñam tarikunchik, kay iskay waranja, iskay chunka, iskay niyuq watapiña. Imanasqataq raymipi hina kachkanchik. Chay qunqasqa llaqtam sayariyta qallaykun. Chay sapak watan ñakakuq llaqtam sayariyta qallaykun. Manam chay apu qullqisapa runakunallachu sayaytaqa qaparkachaytaqa yachanku manam. Ñuqanchik llaqtaqa unaymantam chay nanayninchikta riqsichistin, ñakakuyninchikta riqsichistin, qaparkachastin ñankunapi purirqanchik. Kunanqa chay apukunapas ñuqanchikpa ruwasqanta atipuwachkanchikña. Imanasqa paykunapas ñakakuypiñas tarikuchkanku. Manam chaynachu. Paykunaqa kay wawqinchik Pedro Castillo wischuyta munachkan. Paykunaqa llaqtapa musquynintam pampayta munachkanku. Paykunaqa llaqtapa chay kusikuynintam chinkachiyta munachkanku. Chayraykum paykunaqa llapa imaymana llullakuykunawan llaqtapa sunqunta pallqachistin, llullakustin, chay willakuqkunawan kuska, chay qullqisapa runakunawan kuska, chay michuqkunawan kuska huñunakuykuspanku, kay llaqtapa musquyninta chinkachiypi jikutakuchkanku.
Ari, ñoja pasoteja, gencho soncho, ñam hamkunaja rexiwan kichigna, y chawa kinkunaja manaraj pas rexiwan kicho, rexiwan kikucho, chayraj me asliamanta. Chay kayllam kasqanchikqa rexichikuchkanña. Ñam chay hatun suyo, Canadá sutipipas ñam hawawachkanchikña wawqichanchikuna, hinaspapas ka Ecuador llaqtapipas ñam hawawachkanchikña, chayna tumpamanta, asliamanta chiki wiñayta qallaykusunchik. Aswan hamkunapas kay runasiminchikpi llapa ima willakusqanchikta kay runasiminchik kallpachachik hina hamkunapas kay llamkasqayta hukunaman riqsichiychik. Kunanpunim kay Lima llaqtapi achka runakuna huñunakuykunku chay Pero suyupa chay mama kamachinan yapamanta hukniraqtaña qillqanankupaq. Chaypim sasachakuy kachkan. Manam Pedro Castillopichu sasachakuyqa. Chay Fujimoripa chay mama kamachinan qillqachisqanqa chayqa apurunakunallatam yanapan. Apurunakunallatam qimin. Chay qullq mirachiq runakunallatam sayapayan. Llaqtataqa manam imapipas sayapayanchu. Chaymi ñuqanchikqa hikutakuchkanchik. Llaqtaqa hikutakuchkan chay Perú suyupa kunan chay Perú suyunchik mama kamachinan chinkachinanchikpaqmi, hukta rurananchikpaqmi, hukta mirachiranchikpaqmi, hukta paqarichinanchikpaqmi hikutakuchkanchik. Chaymanta chiki kunan hawaykuchkasunchik, tumpachallatapas hawaykachisaykichik kay imaynas kachkan kunanpuni kay Lima llaqtapi chay runakuna huñunakusqankuta Así es, mis hermanos de Chasqui TV Oficial. Estamos regresando en vivo para ustedes, compatriotas. Nos encontramos en la Plaza San Martín, hermanos, en Jurado Nacional de Elecciones. Acabamos de realizar nuestras tomas aéreas. En instantes vamos a publicar las imágenes aéreas, hermanos. Ha salido una buena cantidad de gente. Todo un pueblo se ha desplazado, hermanos, contra el cierre de Congreso. Tienen una sola consigna: cierre de Congreso, hermanos compatriotas. Así es, mis hermanos. Vamos a continuar en unos instantes. Queremos sacar nuestro momentito, compatriotas. Ahorita nos vamos a desplazar. Vamos a hacer las entrevistas. La prensa, Prosti también. Años nomás, Keiko Fujimori regresa a prisión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Resistir, porque si cae la mafia, caen todos, compañeros. Y eso es lo que... Chaymangina, hamkunapas imarayko, imaynampi kay Perú suyunchik sasachakuypi kasqanmanta. Ñam achka willakuykunaña kachkan, chay yachay sapa runakunam chay imarayku kay llaqtanchik sasachakuyman, chay Huancayo llaqtakunapipas, huk llaqtakunapipas sayarisqankumanta, Huanca willkapipas sayarisqankumanta willakuchkanku. Asun kay qarita uyarikuychik imanasqataq kay llapa imakunapa chanin siqasqanmanta. Uyarikuychik. De casa, mi esposa ya me tiene cojudo todos los días. Me dice, tú defiendes a Pedro Castillo y Pedro Castillo está haciendo subir el pan. Falso. Falso. Mira, hermano, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué el pan está subiendo? Porque Rusia y Ucrania son los mayores productores de trigo en el planeta Tierra. Son los mayores productores de trigo en el planeta. Ucrania no puede vender sus productos, ¿por qué? Porque está en guerra.
Y Rusia no puede sacar su trigo de su territorio. ¿Por qué? Porque ha sido bloqueado económicamente por la OTAN, o por la Unión Europea, o por los norteamericanos, ¿o no? Sí. Entonces el trigo no llega, y por ende el trigo tiene que subir. Te pregunto, hermano, ¿eso es culpa del profesor Pedro Castillo? Oh. Otra cosa, le echan la culpa a Pedro Castillo ¿de qué? Del gas. Hermanos, dicen, desde que entró Pedro Castillo, el gas está subiendo a 60, 70 soles. Tenemos que entender algo. ¿Quiénes dicen esto? Los medios de prensa. Todos los medios de prensa hablan en un solo idioma. ¿Por qué? Porque todos los medios de prensa hablada, escrita y televisada están monopolizados en el Perú. Mejor dicho, están en manos de un solo grupo, el Grupo Comercio, que lo domina ampliamente la familia Miro Quesada. ¿Está claro? Entonces, hermano, cuando dicen que el gas sube, te pregunto, hermano, ¿nosotros somos verdaderamente dueños del gas de Camisea? No. Y por último, el precio del gas no lo decide el mercado interno, lo decide el mercado internacional. Nosotros tenemos una de las más grandes reservas de gas en Sudamérica, pero ha sido vendido. ¿Quién lo vendió? Alejandro Toledo con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Los dos lo vendieron. ¿A quién? Al consorcio Camisea. ¿Quiénes son sus accionistas mayoritarios? Pluspetrol y Repsol. Ellos se lo llevan nuestro gas ¿a dónde? Al Golfo de México. Ahí lo revenden. Canadá, Chile, México. Es por eso que dos empresas chilenas, Solgas y Limagas, nos venden nuestro propio gas. Increíble. Un país que no tiene gas, en su país está 60% menos de lo que cuesta acá nuestro propio gas. Y acá nos venden a un precio elevadísimo, pero en su país lo subsidian. Pero ¿dónde está lo curioso? Que Chile no tiene gas. Ese gas es peruano, de Camisea Cusco, Echarate. En Echarate ese balón de 10 kilos, ¿cuánto está? 120 soles. ¿Ah? Ahora, entonces ellos no venden gas. Z-Gas es mexicano. No hay ni una empresa de gas peruano. Esos que llevan a tu casa con otros diferentes son porque ¿a quiénes le compran? A los chilenos y a los mexicanos, porque ellos son mayoristas. Y los que tienen su bodega de gas en tu casa son minoristas. Pero es gas chileno, gas mexicano, las firmas. Entonces, hermano peruano, ¿a dónde se va toda la plata de nuestro gas? A Chile. ¿A Chile? México. Recordemos cuando dijo este señor presidente mexicano Manuel López Obrador en su campaña. ¿Qué decía? Los empresarios mexicanos están ganando anualmente 15,000 millones de dólares engañando, explotando al pueblo del Perú. Manuel López Obrador. Es increíble lo que pasa en el Perú, hermano. ¿Y estos congresistas en qué se preocupan? Vacancia. Lo único que saben hablar es vacancia. Otra cosa, ¿quién es de Huancavelica? Campo Armiño, provincia de Tayacaja. Ahí está la más grande central hidroeléctrica de nuestro país. ¿Cómo se llama? Antunes de Mayolo, mi paisano. ¿Y quién administra todo ese emporio de energía? ¿Quién? ¿El peruano? Los chilenos. ¿Por qué? Porque Luz del Sur y Luz del Norte son empresas chilenas. Entonces vinieron esos, se apropiaron. ¿Quién lo regaló? Alberto Fujimori. Nuestro espacio aéreo. Pregúntate, hermano peruano, ¿por qué el Perú, Estado soberano, libre, independiente, disque? ¿Por qué siquiera no podemos tener una línea aérea de bandera peruana? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber un Aeroperú? ¿Por qué? ¿Por qué se le ha entregado a los chilenos todo nuestro espacio aéreo? Latam Chile vuela a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿A dónde se va toda la plata de los turistas?
A Chile. Pero el Chile no entró como Latam, entró como LAM Perú. ¿O no? ¿Con quién entró? Con Alberto Kenya Fujimori. Entró como LAM Perú. Todo nuestro espacio era a su disposición de los chilenos. LAM Perú trabajó no sé cuántos años en nuestro espacio. Después se declaró en quiebra. ¿Se declaró en quiebra o no? Pero ¿cuál fue el argumento? No hay pasajeros. Mentira. Se declararon en quiebra para no pagar los 160 millones de dólares que debían de impuestos al Perú y para dejarlos en la cochina calle a miles de trabajadores de LAM Perú. Porque en el Perú, único país, cuando una empresa se declara en quiebra, ya no paga impuestos, ya no reconoce ni un derecho social a sus trabajadores. Se declaró en quiebra, desapareció LAM Perú. A la semana siguiente aparece Latam. Increíble lo que pasa en el Perú, hermano. Me quise ir directamente al Cusco, bajé del avión y busqué una boletería pensando encontrar una bandera peruana, pero no, encontró la bandera, la estrella solitaria, es chileno. Se fue al Cusco y del Cusco al día siguiente se fue temprano a Machu Picchu. Quiso encontrar un tren de bandera peruana, encontró Perú Rail con bandera chilena. ¿Quiénes son los socios? Rafael López Aliaga y los chilenos del Latam. Al regreso al Cusco, a Lima, igual. ¿Sabes qué me preguntó? Lo que les he preguntado. Señor Augusto, ¿a dónde se va toda la plata de los turistas que visitan este país? Eso está pasando en este país, hermano. Eso los grupos de políticos jamás te lo van a explicar. Menos los grupos de poder económico. ¿Por qué? Porque a ellos políticamente no les conviene que el pueblo sepa la verdad. Entonces lo único que sacan, que dicen, ese presidente es un analfabeto, ese presidente no sabe dónde está parado, ese presidente es un burro, es un profesor, ese presidente no debe ser presidente, debe ser destituido, porque coloca funcionarios que no tienen pergaminos, porque coloca funcionarios que no tienen experiencia, no conocen el manejo del Estado. Podría ser. Pero entonces preguntémonos, hermanos peruanos, ¿y los gobiernos anteriores? Sus funcionarios tenían pergaminos y doctorados en las mejores universidades, experiencia de sobra, conocían el tejimaneje del Estado. La voluntad del pueblo es como la furia de la naturaleza, es incontenible. Hermanos, el Perú está viviendo momentos convulsos, momentos de estallido social. Pero de una cosa tenemos que estar seguros, de que todo esto se produce porque el profesor Pedro Castillo, presidente de la República del Perú, no comunica de sus obras que hace a la población peruana. ¿Qué cosa tiene que hacer el profesor Pedro Castillo? ¿Sabe qué tiene que hacer? Semanalmente, hermano, mediante un canal de televisión en cadena nacional, tiene que comunicar al pueblo el trabajo que está realizando. Eso le falta al profesor Pedro Castillo. Para eso están sus asesores. Tiene como 15 asesores. ¿Para qué sirven esos asesores? ¿Para qué sirven? Para cobrar sueldos elevadísimos. Hermanos, lo que ha pasado en la tierra del hermoso Valle del Mantaro, la tierra de los Huancas, carajo, la tierra capital del Huaylas, el día de ayer es lamentable. Esto era previsible. Como vuelvo a decir, hermano, la reacción del Poder Ejecutivo es lento. ¿Qué cosa debería de haber hecho el profesor Pedro Castillo en este caso? Tendría que haberse adelantado a lo que iba a ocurrir. Como que, por ejemplo, hermano, convocar a los líderes de los medios de transportistas, convocar
convocar a los transportistas y decirles que el Perú, no solo el Perú, el mundo entero está pasando por una situación crítica. Pero para paliar esa crisis o esa alza de combustibles en nuestro país, nosotros como Ejecutivo vamos a subsanar o vamos a subsidiar parte del costo de los combustibles. ¿Podría haberlo dicho esto o no? Entonces pásame el periódico, hermano. Hermano, mira, vuelvo a repetir, el Perú está así porque el presidente Pedro Castillo es poco comunicativo con la población. Entonces, ¿quiénes aprovechan esa falencia de comunicación de Pedro Castillo? Los medios de prensa. Entonces, los medios de prensa van a aprovechar cada error, por muy mínimo que sea, del profesor Pedro Castillo. ¿Para qué? Para levantar a la población, para azuzar a la población y decirles que toda la culpa lo tiene el profesor Pedro Castillo. Miren estos titulares. ¿Qué dicen estos titulares? Castillo escucha, el pueblo te repudia. Este es el titular de los medios de prensa. Este es el titular de los medios de prensa. Es cierto, nadie puede negar que los alimentos de primera necesidad están por las nubes, están subiendo, nadie lo puede negar. Pero hermanos, nuestros hermanos altoandinos sabrán, por ejemplo, de que el petróleo es el que mueve al mundo. El petróleo es el que mueve las industrias. Y si el petróleo sube, automáticamente todo va a subir. ¿Por qué? Porque todo es transporte, ¿o no? Pero ¿qué va a pasar el 12 de abril? El 12 de abril, hermano, se va a reabrir la refinería de Talara. El 12 de abril se va a reabrir la refinería de Talara. ¿Para qué? Para refinar petróleo en nuestra refinería de Talara. Entonces el petróleo va a bajar de precio. Eso es muy bueno, hermano. Eso es muy bueno. Pero ¿por qué los medios de prensa no resaltan eso? ¿Por qué? Jamás lo van a hacer. Porque políticamente no les conviene. No les conviene realizar o publicar los actos positivos del profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es el objetivo? Justamente lo que sucedió el día de ayer en la región Junín. Desestabilizar, desacreditar al profesor Pedro Castillo. Pero con esto no estoy diciendo que nuestros hermanos huancas no tienen razón. Tienen razón en protestar. Tienen razón en protestar. Pero toda esa protesta se produce por el presidente. No, hermano, eso se arrastra de antaño. Eso viene de muchos años antes, desde los gobiernos que antecedieron al profesor Pedro Castillo. Y todos se lo están volcando al profesor Pedro Castillo. Y el profesor, trae para acá la cámara, hijo. Trae para acá la cámara, ahí nomás. Pedro Castillo, usted conoce este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo. Usted conoce el Ágora Popular, usted conoce al señor Leonardo Augusto de Congas, usted ve este espacio, a usted le hemos dicho muchísimas veces, nosotros no podemos detener la ira del pueblo. La ira del pueblo no se puede detener, pero usted lo puede hacer. Pero esto es un medio cojudo, usted, carajo. Tienes que comunicar al pueblo el trabajo que estás realizando. ¿Por qué ha reaccionado de esta manera el hermoso Valle del Mantaro, la flor de la retama? ¿Por qué? Porque no comunicas lo que dices, no comunicas lo que trabajas. Te hemos aconsejado acá 1,000 veces. Utiliza un medio de comunicación masiva, la televisión, en cadena nacional, aprende carajo, en cadena nacional, informa a la población qué trabajo estás haciendo.
Chaynatam chay San Martín sutiyuq Lima kanchapi rimaq runa rimamuchkan. Kaqllampim payqa llaqtapa umanwanmi riman, llaqtapa siminwanmi riman, manam payqa chay apukunapa siminwanchu rimachkan. Chay Perú suyunchikpa huñunakunan wasipi llamkaqkunaqa hukniraqta rimanku. Payqa sumaqta imayna kay sasachakuy kasqanmantam rimapayawachkanchik. Chaytam musyakunanchik. Manam yanqanpiqa hukunapa rimasqanta uyarispaqa uywa hinaqa hati kachanachu. Manam yachapanachu. Manam rurayllaqa rurachuanchu. Imatapas rurayta munaspaqa ñawpaqtam hamutaykuna, allinta hamutaykuna. Kay apukunapa rimasqanta uyarispaqa paykunapaqmi imatapas rurachkanchik. Manam kikinchikpaqchu, manam llaqtanchikpaqchu. Chayta awaykuspanku ña qaynapuncha nisaypi hinapas kay Perú suyunchikqa iskaypiñam rakinasqa kachkan. Chay huk hatun huñum kachkan chay qullqisapa runakuna, huk hatun huñutaqmi kakuchkan kay ñakakuq runakuna, ñakakuq llaqta. Ñuqanchikqa iskay pachak watam kay Perú suyunchik paskarisqañam kachkan nisqanmanta puni, ñam kacharisqaña kachkan nisqanmanta punim llaqtanchikqa aswan ñakakuyllapi watan karqa. Hatun taytanchikpa hatun tayta mamankunapas ñakakustillanmi kawsakurqaku, ñakakustillanmi wañukurqaku. Chaynam kunankama kachkanchik. Chayraqmi kay iskay pachak watapi kay llaqtapa uman hina hamutaq runa, kay llaqtapa churasqan runa, kay Perú suyu kamachikuq yaykurqan. Chaytam chay apu runakuna qhawaytapas mana munanchu. Chaymi imanata ruraspanku wischuyta munachkanku. Chaymi kunan pucha, kunan tuta puni kay Lima llaqtapi, chay ñakakuq llaqta sayarquspa nichkanku. Kay Perú suyupa chay mama kamachikunanta huk niraqtaña paqarichisunchik. Yapamanta qillqasunchik. Imanasqa kay Perú suyupa mama kamachikunanqa apukunallatam sayapayan. Manam ñakakuq llaqtataqa. Chaymi llaqta amachaq kamachinata, llaqta yanapaq kamachinata yapamanta mirachinanchik. Chayta munaspankum kay munaspa puñunakuna kaptinqa ñuqanchikpas puñunakusunchik. Todavía no han ingresado todos los manifestantes a la Plaza San Martín, hermanos. Todavía se están por allá. Ya, a ver, hermanos, este es el panorama desde la trinchera de combate, hermanos, para ustedes. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Kawsakichpi hinapas llapa ñanmanta yaykukamuchkan runakuna, sisi hinallañam runakunaqa purichkan. Paykunaqa mana qullqillawanmi huñunakunku. Paykunaqa manam pajarinpuni chay wiksan juntananpaqchu purichkanku. Paykunaqa churinku, willkanku, hawka kawsaypi kanankuta munaspanku. Paykunaqa kay kamachikuq runa masinchikta amachachkanku. Aswan paykunaqa manam kay Pedro Castillo amachayllatachu munachkanku. Paykunaqa tanqachkanku kay Perú suyupa chay mama kamachikunan tikrasqa kananpaqmi. Cierre de Congreso. Cierre de Congreso. Ya ustedes apreciando, hermanos, ya. Ese Congreso lacra, ese Congreso que representa el hambre y la miseria
Así es. ¡Viva el sindicato de Cañete! Ahí está, ustedes mismos están competidos. Chasqui TV oficial, hermanos, transmitiendo en vivo y en directo desde la Plaza San Martín. A nivel nacional, internacional, hermanos, para ustedes. No se olviden de compartir, hermanos, nuestras imágenes para que más compatriotas puedan estar más informados. ancha también se coicone que Chasqui TV llamka guajen chiconata paikuna perwas janta paikuna perwas janta japipa kuikuspami kaita janyoga A nuestros hermanos a seguirnos con el mismo nombre, Chasqui TV oficial, hermanos, en el Facebook. También estamos en TikTok, hermanos. A esa juventud también estamos concientizando a la gente de nuestros hermanos de TikTok. Acá está el verdadero pueblo libertario, liberfacho. Así es, hermanos. El verdadero pueblo haciendo sentir su voz de protesta en la trinchera de combate, hermanos. Uf, la masa de gente está, pero hasta el fondo está, hermanos. Jaini papuncha saya runa kuna imanich kankuya kaina nyaruna kikilan kumanta loxemos pan. Ay kuna atis kanku anjina kulje chanku tachuras pan mi kai kunyuna kuna nyankuna manjamuch kanku manam pipas apamuncho manam pipas kulje jaiwancho manam chay apuruna kuna kinacho porichita monas para chay kulje jayus panku kuna tachura kispanku. Esa es la masa de gente que ha salido. Ya. Así es, abajo los golpistas. Ese congreso mafioso tiene que ser quemado, hermanos. Ya sabemos que ese congreso representa el hambre, la miseria, la desocupación en este país. Así es, hermanos. Queremos contarles, hermanos, de que en unos instantes vamos a hacer la publicación de las tomas aéreas. Queríamos contarle por la distancia, por la cantidad, por la masa de gente. El dron ya no podíamos enviar muy lejos, hermanos, porque nuestro águila andino tiene una señal con el que trabaja. Entonces, si mandamos muy lejos, perdemos la señal, perdemos nuestro águila andino, y ya de esa forma no podemos estar transmitiendo, hermanos, ya, porque es muy peligroso. Corremos riesgo también, hermanos. Todavía han puesto, no han reparado todavía, hermanos. Ya eso estaba despejado, ha estado de la mano de los contratados. Kainam yaqtan chikloqsuchkan kunan pachapiqa achka runakunañam huñunakuykunku haparkachachkanku ñankunapi puristin kay Lima llaqtapa chawpi Sunqun llaqtapi runakunaqa huñunakuykunku achka ñuqa huktam qhawachkani chaypiqa pasaypaq yaqa niti ñam runakuna huñunakuchkanku hinaspa purichkanku kaynam llaqtanchikqa ña rikcharirqunña manañam manchakunkuñachu manañam pitapas manañam penjakunkuñachu ñam chay allaqninkuna amachay ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Palmas de unidad y combate, compañeros! Palmas abajo los golpistas. Ari kaytan qhawananku chay Peruso huñunakuna wasipi rimaqkuna kaytan qhawananku. ¡Alba se jodió! ¡El pueblo ya salió! ¡Alba se jodió!
paykuna mañana kuchkanku taqmi kay pero soy paykuna wasi wichqakunanpaq. Congreso mafioso está con la soga al cuello. Dejamos claro esto. pasaypaq chiqnis kachal chay pero soy paykuna wasipi rimaqkunaq manañam allin qhawasqañachu kachkan. Hinallaqa rimanankupaq uyankumanaqña paykuna paykunas ichaqa allinta llamkanku. Paykunaqa allintas llaqtapas ima kamachikuykunatapas urqumuchkanku kay pero suyupi kay pero suyu pero suyupaq ruraqkunallas Pedro Castillas mana allintaqa llamkankuchu. Chaynatam qayna punchallapi chay huñunakuyninkupi rimamun chay María del Carmen Alba sutiyuq warmi. Chayna kay llaqtanchikqa sayarirqun iskayraykum sayarir. Hukta mañakuchkanku kay pero suyupa mama kamachikunan hukllataña tikranankupas. Hinas papas paykunaqa kunan mañakuchkankutaqmi kay pero suyupa huñunakunan wasi wichqakunanpas. Chay iskayta mañakuchkanku paykunaqa nisyuta rimasta. Una marcha pacífica. Así es, no como los otros bandos, los otros terroristas que han hecho su marcha. Los contratados, no tienen otro nombre ellos, que han saqueado este mismo edificio que estamos viendo en estos momentos. Este edificio han saqueado, nosotros tenemos las imágenes, hablamos con pruebas, ustedes pueden revisar, hermanos. Tenemos las imágenes aéreas que hemos hecho en la noche de antes de ayer cuando han saqueado este punto, han roto la puerta, han roto todo, hermanos, ya. Así es, hermanos. Nosotros estamos en contra de todo eso, así que rechazamos tajantemente a esos contratados que han venido acá a causar terror a la población. Igual, de todas maneras, informamos desde acá, desde Lima, Perú, para todo el mundo que el miedo no existe, el miedo se acabó. Así es. ¿Ves? Pueden apreciar, hermanos, ya. Tenemos las tomas aéreas que hemos hecho, que en este punto los bandas han destrozado, han saqueado antes de ayer. Nosotros hablamos con pruebas, hermanos, ya. Todas esas puertas de al frente han destrozado, han reventado. Los contratados, los terroristas. Ñuqanchikqa manera chaynachu kanchik. Ñuqanchikqa hawkallan purichkanchik, ñuqanchikqa mañakuchkanchik mana rumita mana rumiwan runakunata chanqastin, mana wasikunapa chay uschinpa qhispinkunata ñutustin, pakistin, hawka ñuqanchikqa purichkanchik. Kaynam llaqtanchik chay apurunakunam ichaqa pasaypaq millay sunquyuq kasqa hinaspa chay qanipa puncha lluqsispankupas kañayta qallakuykunku chay qhispikunata actualmente en la avenida Abancay, hermanos, pakita qallakuykunku Abancay con Nicolás de Pierola. Pasaypaq chiqnikuq runakunan Queremos ver a ver si está dejando ingresar para hacia el Congreso. Posiblemente ellos se puedan quedar acá nomás, hermanos. Eso es lo que parece que vamos a ver, hermanos, ya, porque a los grupos contratados. Lima llaqtapi kachkan wawqi panikuna achka runam puñunakuykunku. Ahí está la señora, el coche de su cara. Ya, bueno, de todas maneras dejamos claro ya, de esta forma. ¿Usted está de acuerdo en la nueva constitución, caballero? Acá está, señor. Pero la señora dice que no. Pero la que dice la señora no quiere. Ya, que se vayan todos, pues está bien. Ya, pero una nueva constitución. Que la señora tiene su duda. Aparentemente, no, eso lo puede escribir cualquier persona también. Queremos la opinión de la persona también, caballero. Que le estás enfrentando por darte la contra. Pero la señora me dice que no aceptamos una nueva constitución. ¿Qué opinas? Claro. Hay varios así como tú vienen a provocar, abajo les han provocado los otros. Entonces, ¿qué? El que provoca es la prensa prostituta. No, vienen otros igualitos, así como estás, con la pura línea. Y hermanos, de esa forma se está viviendo acá, ya,
la prensa viene a, ¿cómo se llama acá? Vamos a ver, ser realistas. Nosotros también sabemos, acá estamos junto a la prensa, ya estamos viendo su trabajo, cómo hace, también cuestionamos nosotros su trabajo también. Ellos solamente están buscando declaraciones de las personas que no están ilustradas, como se dice, pues no, ellos no buscan, no se van, por ejemplo, hemos estado haciendo la entrevista para la Asamblea Constituyente se aceptan y la prensa retira su cámara, eso no es lo más correcto. Hermanos, se están dirigiendo al Congreso de la República, hermanos, la manifestación. Vamos a regresar por acá, hermanos, a ver con qué gente más. Hay de todo, en todas las marchas, hermanos, hay de todo. De todo hay. No se olviden que Perú es un país altamente corrupto a nivel mundial, compatriotas. Estamos en el año donde se acabaron los huevones, los cojudos. Vamos a ser claros y directos, hermanos. ¿Ya? manchanas runa observamos callan runa japoricuchkan yankunapi mana isigachu mana miskay kinsayachu kuna paqarin imaynata yaqawachan hakuchay willakuna wasipi willakukuna atu runakuna amachaq qillipayaq sayapayaq willakukuna imaynata yaqaytaqa riqsichinqa paykunaqa kay qhawachwaqninchik runa nisqanpi hinapas wakin kunata hatapupayach kanchay namqa imaninkipas kay nirusuyupa chay mama kamachkunantikrananchikpa hanispanishkan hinaptin minin kay huñupiqa mana ya lliwchanchikchu chuyaytaqa kay sasapita hawachkanchik mana wakinkuna hatipakuchkanku chaynapacha kaspapas paykunaqa sunqunwanmi kikinkumanta kikinpa kallpanwanmi kay sayariman kay puririman lluqsiykamunqa. Más claro que el agua no puede estar, hermanos, ya. El punto se saca desde que somos un país altamente corrupto a nivel mundial, hermanos. Desde ese punto se saca la conclusión. ¿Por qué? Porque en un país altamente corrupto todo puede pasar. Hasta los mismos dirigentes se pueden vender, hermanos. ¿Ya? La realidad es esa, no hay otra realidad. A ver, acá queremos leer algo acá, lo que dice EMP. Tengan mucho cuidado que aquí en el Callao se han ido a tener mucho cuidado, hermanos, ya. Eso es lo que está pasando, hermanos. Se movilizará desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso anuncia el porvenir de pie Vamos a hacer algunas entrevistas. Buenas tardes, hermanos. Estamos en vivo para las redes sociales. ¿Usted qué opina de este congreso? Están totalmente mal. Está totalmente mal. Parece que ya no hay ese trabajo de los congresistas. Al parecer son unos ineptos que están ahí. ¿Ustedes están a favor de la nueva constitución o cómo? Por supuesto que sí. Tenemos que modificar, no necesariamente cambiar todo, sino hay necesidad de modificar algunos artículos. Reforma, entonces, una reforma. Exactamente, una reforma necesitamos. ¿Cuál es su nombre? Felipe. Gracias. Ya, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, hermanos, ya.
los israelitas religiosos también presentes. No se olviden de compartir las imágenes, hermanos compatriotas, para que más peruanos puedan estar informados, hermanos. Ay, yang kichkukuita. Ya aguantar el sorteo, yang Así es, hermanos, el pueblo rojo presente acá en la lucha. Todo el pueblo ha bajado prácticamente en los cerros, parece que hubieran bajado, hermanos, porque no hacemos, si hacemos una comparación entre la gente del cerro y la gente de los barrios pitucos que han salido de Miraflores, La Molina, San Isidro, habían salido a manifestarse con sus carros de último año, carros de lujo habían salido, hermanos. Esa era la realidad, no había otra realidad. Así es, hermanos, a tener mucho... a decir que tiene que cerrar Castillo el Congreso, ese Congreso que representa el hambre, la miseria, la desocupación. Así es, hermanos compatriotas, no nos dejemos sorprender por esos grupos de poder que se están aprovechando que la masa de gente tiene la mente en blanco. No podemos estar dejándonos llevar por ellos o estar hablando lo que la prensa dice. Así es. Nueva Constitución. Ya, hermanos. Queremos también dejar claro, hermanos, de que ya sabemos, todo un pueblo sabe que solamente se oponen los grupos de poder. Esos millonarios que han salido el día antes de ayer, que han salido con sus camionetas de lujo, han salido a decir que están en contra de una reforma o de un cambio de constitución. Hermanos, nosotros desde este punto queremos dejar en conocimiento, ese es un engaño, a no dejarse sorprender, hermanos. Sabemos que la realidad desde hace décadas, desde que cambió la Constitución, ese reo que está actualmente ahorita, que tiene que morirse allá en la cárcel, ha cambiado esta Constitución, hermanos. Nosotros, el pueblo de Ciudad de Lima, decimos que no queremos una Constitución que ha hecho un reo. No lo aceptamos, queda claro eso para todos. Nueva Constitución, sí o sí. Escucha, libertario, liberal. Este es el verdadero pueblo. No hay otro pueblo. ¿Ya? Así es, hermanos. Vamos a dirigirnos directamente, hermanos, nosotros al Congreso para regalarle unas tomas aéreas para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones, hermanos. La masa de gente, hermanos, continúa en su máximo esplendor hasta que, hermanos, está pero demasiado largo, hermanos. Chaynam kachkan kay pero son chikpi kay Lima llaqtapi chay achka runa huñunakuykunku kay runa masinchikuna kay ñakakuq llaqta lluqsisqantam allinta qhawaykunanku chay apu runakuna chay Pedro Castillo wischuq runakuna manam atirqunqakuchu wischuytaqa manam llaqtaqa qhimichkanmi kay kamachikuq runa masinchiktaqa hinallam kallpachachichkan. Chayna kaptenqa aswan mana penqakuspa, mana manchakuspa, mana pitapas manchakuspan, hinalla kay llaqtapa mañakusqanman hina imatapas llamkachun kay wawqinchik. Amaña manchakuchunchu. Qallaykuyllanpiqa chay ñawpa killakunapiqa
manchakustin hina ispakuyku hinam kay llamkachkarqa. Chay apurunakunata rimasqanta uyarispa, paykunapa nisqanta uyarispam, chay llamkaq masinkunatapas tikarpayastin llamkachkarqa. Kunanqa allintaña kay waranta tequkuykuchun, watakuykuchun, hinaspa llaqtapa amachasqanwan llamkayta qallakuykuchun. Ñam kunan punchapus wankayu llaqtapi uyarirqunña llaqtapa munasqanta. Paykunapas nichkanmi. Ñuqaykuqa chay Perú suyupa huñunakunan wasipi llamkaqkuna hinalla qhipachakuptinkuqa, hinalla wischuyta munaptinkuqa, ñuqaykupas yapamanta sayarisaqku, hinaspan paykunata wischusaqku nispam nichkanku. Chayllam kay rimapayni karqa llaqta masikuna, ari sachakuypim kachkanchik, chayna kaptinqa ñuqanchikpas kay Lima llaqtapi hinam sumaqta allichanakuykuspanchik, rimanakuykuspanchik, lluqsina kaptinqa lluqsinanchik. Ama manchakusunchu. Ñuqanchikpim kachkan chay allin kawsayman, sumaq kawsayman yaykuyqa. Mana ñuqanchik chay sumaq kawsayman yaykunapaq mana llamkaspaqa, mana ya, hina kaqllachik kasunchik, hina kaqllach wañusunpas, wawanchikpas churinchikpas hinallach wañunqa, willkanchikunapas hinallach kayrikchaq kawsaypi kanqaku. Chaytaqa ama ya munasunchu, chayna kaptinqa kunanmi ñuqanchikpa pachanchik. Ñuqanchikpa pachapim llamkachkanchik. Chayna kaptinqa ama ya usuchisunchu kay pachataqa, aswan kay musuq kawsayman yaykunanchikpaq yanapanakusunchik. Chayllatam rimapayta munarqani kay qhawasqallaykichiktam hawapanaykichikta munarqani, pajarinllachiki kutimusaq huk willakuykunawan. Chayllachiki ñuqawanqa qamkunaqa allinlla kusisqalla pajarinkamanya.